Buenas tardes y bienvenido a Calvario ATX, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegra que están aquí con nosotros o en línea. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo como discípulo de Jesucristo para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo y crecer en tu fe. La promesa número 28 de nuestro libro 199 promesas de Dios viene a nosotros a través de Romanos 10:17, que dice: entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya sea que creas que eres escogido por Dios o que tienes la libertad para creer en Él, las escrituras son claras. Debemos escuchar la palabra de Dios para responder al llamado de Dios. Por eso es que nos estamos comprometidos acá en Calvario ATX a enseñarte la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Ayúdate a conocer a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien tiene el poder de salvar tu alma. Amén. Vamos a orar antes de entrar en nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día que has creado, Señor. Gracias por este día que podemos reunirlos, estar en tu palabra, en tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo caiga sobre este cuarto, Señor, pues por esta iglesia, con aquellos que están ahí en línea, Señor, a través del mundo, Señor, sean que estén acá en Texas, Colombia, Miami, Nueva York, Egipto, Irlanda, a donde estén, de donde estén viendo, Señor, hoy, que tu palabra caiga sobre sus corazones, que haga un trabajo en nuestras vidas, Señor, que los ayude a acercarnos más cerca a ti, Señor. Ayúdalos a oír y a entender y aplicar las palabras y las instrucciones que tienes para hoy, este día, Señor, en nuestras vidas. ¿Para qué sirve escuchar la palabra de Dios y después despreciarla? Que seamos personas de acción. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, hoy vamos a centrarnos en nuestro estudio acá y vamos a tener un poquito de lección de matemáticas para los que les gustan las matemáticas. Vamos a estar en matemáticas básicas, la resta, la suma, la división en el reino de Dios. A veces las ecuaciones no nos cuadran al principio, pero tengan la seguridad de que las ecuaciones de Dios son perfectas. Puede ser triste ver a alguien irse de la iglesia, pero el enemigo puede tratar de usarlo en conflicto para dividir el cuerpo de Cristo, como vimos la semana pasada con los religiosos de la circuncisión. Cuando eso sucede, hay que confrontarlo inmediatamente. El propósito es para ganárselos al Señor de nuevo, o a veces tendrás una bendita resta, como dice mi pastor en Pensilvania. Hay otros momentos en que tienes conflictos que causan división, pero Dios puede usarlo para la gloria de Dios, para hacer crecer el reino, como veremos hoy. Por eso nuestra lectura de hoy se llama adición por división para la gloria de Dios. Y vamos a empezar a leer Hechos 15, hoy vamos a terminar el capítulo 15 y empezando con el Hechos 15 del 22 al 29, si me siguen. Dice la palabra de Dios: entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho.
Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarles a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quien han agredido su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirme personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estranguladas y de la inmortalidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Otra translación ahí que quiero decirles es lo que dice de cuáles cosas si os aguardas, bien harás. Otra translación de la Biblia también dice que vivirás bien. Ok, entonces, así que comenzamos esta semana con una carta escrita por los apóstoles y ancianos con el apoyo de los hermanos de la iglesia a los gentiles en Antioquía, Siria, Sicilia. ¿Por qué está escrita esta carta? Estamos continuando nuestra lectura de la semana pasada. Entonces, repasemos cómo es que llegamos a esta carta. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de su primer viaje misionero a fines de capítulo 14. Y le están contando a los que están en Antioquía cómo estaba ministrando a los judíos y a los gentiles. Al compartir todo lo que Dios ha hecho, un grupo de religiosos llamado judaizantes dicen que la gracia de Dios no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? No es suficiente para la salvación. Los gentiles necesitan convertirse al judaísmo y ser circuncidados. La ley, tienen que seguir la ley. Estas son las religiones que dicen que para ser salvo necesitas a Jesús y a algo más. Jesús no es suficiente, dicen esas religiones, o esos pastores, o esos maestros. Dicen que Jesús en la cruz y el perdón de los pecados no es suficiente. Cualquier religión, iglesia o pastor que diga que necesites la gracia de Dios y algo más, como las obras, los santos, o leer este libro o este otro libro, es una enseñanza falsa y coloca cargas religiosas adicionales que no son bíblicas. Pablo y Bernabé, como buen pastores, los disputan, y cuando no pueden convencerlos, vienen a Jerusalén para aclarar con los apóstoles y ancianos. Luego vienen a Jerusalén para compartir todo lo que el Señor ha hecho en su viaje misionero. Y otro grupo de religiosos se levanta y comienza el mismo argumento sobre la circuncisión. Vemos qué hacen los apóstoles desatados, primero Pedro, luego Bernabé y Pablo y Santiago, juntos, individualmente, inmediatamente empiezan a hablar sobre ese tema, a disputarlo. Es importante cuando hay falsa enseñanza, falsa doctrina, hay que pararlo en sus pasos inmediatamente para no darle porque esas cosas traen división en el cuerpo de Dios. Leímos la semana pasada que Pedro concluyó diciendo que a través de la gracia todos son salvos, tanto judíos como gentiles, y no para la obediencia a la ley. Si somos hechos justos con Dios por gracia, entonces no somos salvos por gracia y por guardar la ley. Pedro también insistió en que solo hay un camino de salvación. Nosotros, los judíos, seremos salvos de la misma manera que ellos, los gentiles. Los cristianos judíos no fueron salvos ni siquiera en parte por su cumplimiento de la ley.
fueron hechos justos con Dios de la misma manera que los gentiles. Por la gracia del Señor Jesucristo, Santiago después usaría la palabra de Dios para apoyar lo que Pedro dijo, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y compartiría 4 cosas de las que los gentiles debían abstenerse, en las que no nos sumergimos hoy al desglosar la carta escrita. Vemos algo hermoso primero acá en el versículo 22 de Hechos 15. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos de común acuerdo con toda la iglesia decidieron escoger a algunos de ellos. Los que nos dice acá esta carta, estos religiosos que empezaron en Antioquía y ahora están en Jerusalén, que vinieron en contra de lo que estaban predicando Pablo y Bernabé, que solamente eres salvo por la gracia de Dios, vemos algo lindo acá. Por ellos confrontar esa mala enseñanza, se los han ganado como hermanos. Ellos han escuchado, como dijimos la semana pasada, estaban escuchando atentamente lo que decían. Y por esa razón se los ganaron. Y en lugar de restar y dividir, permitió la suma y la unidad en el cuerpo de Cristo. Barabas o Judas y Silas fueron enviados con Pablo y Bernabé para entregar personalmente esta carta a los judíos y gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Necesitamos discusiones más saludables como esta en el cuerpo de Cristo. Tienes un grupo de iglesias que con falsas enseñanzas que ponen pesados yogas y cargas sobre las personas, y si no le están poniendo esas cargas, tienes otro grupo que endurece la palabra de Dios y picazón en los oídos para entretener y aumentar la asistencia a su iglesia y buscar más seguidores, pero le hace falta la enseñanza de la palabra de Dios, porque no quieren ofender a nadie. Creo que puedes ser salvo en la mayoría de las iglesias. Si predican el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón, Dios te puede encontrar ahí mismo. De la misma manera que en una misma canción, escuchando en la radio, Dios te puede encontrar ahí. Lo que busca es un corazón disponible. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a ir a una iglesia así? Cuando eres un bebé, la leche es buena. Cuando eres un niño, el dulce es bueno. Pero si nos los alentamos con alimentos sólidos, no los alentamos con la carne de la palabra de Dios y solamente con la leche o el azúcar, los dientes se derrían y se pudren. No construirías cimientos y son barridos cuando llegan las pruebas y las tormentas. El enemigo viene a destruir. Y si no tienes fundación en la palabra de Dios, cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier doctrina que entra por tu lado, te lleva y te tira de lado a lado. Pero el Señor nos llamó a unirnos en unidad. La unidad no significa que comprataremos la doctrina. El otro medio hermano de Jesús, Judas, escribió esto en Judas 1, versículo 3. Amado, aunque fui muy diligente al escribirte sobre nuestra salvación común, está diciendo, mire, esta es nuestra doctrina. Somos común en esto. La salvación del Señor, la gracia del Señor. Me parece necesario escribirte, exhortándote a luchar fiebremente por la fe que de una vez por todos fue entregado a los santos. Los santos no son Pablo ni Pedro, son santos, pero está hablando de ustedes también.
porque ciertos hombres han pasado desparecidos que hace mucho tiempo fueron marcados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en la lascivia y niegan el único Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos solo por la gracia de Dios, ya seamos judíos o gentiles. Cualquier iglesia que enseña a Jesús y algo más, o reemplazan a Jesús con otra cosa para ser salvo, es una enseñanza falsa. Y algunas son peores que otras, que te derriban hacia una doctrina que no es el Evangelio de Jesucristo, y aquellos que necesitamos marcar con señalos, como dice Judas. Hay que marcarlos. Hay que decir, no, esa iglesia, no vaya, cuidado, ni toque, ni meta un pie ahí. Ni meta un pie ahí, que están dando mala doctrina y diciéndole una doctrina que no es el Evangelio. Testigo de Jehová, no se mete para allá. Mormanos, no se mete para allá. ¿Saben que el veneno tiene 99% es veneno bueno? Es un poquito que le echan para el veneno. Ese poquito mata. Y así mata la mala doctrina, las religiosas cultas, las falsas. Tenga cuidado. La iglesia no solo evita la división, vimos acá que no hubo división, sino que Judas y Silas se agregan al viaje para entregar la carta para traer unido a los judíos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Pablo y Bernabé son amados por la iglesia y les escriben esta carta. Recuérdense aquellos que van a llevar la carta y todo lo que pasaron. A Pablo casi lo matan y les dicen, estos son nuestros amados, y sus vidas las dieron por el nombre de Jesucristo para traerles el evangelio a ustedes. Una pregunta para ustedes: ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo por el nombre de Jesucristo? Como lo hizo Pablo y Bernabé. Va a llegar un tiempo, acá en los Estados Unidos las cosas están fáciles, pero hay muchos lugares que es difícil, hay que hacer la iglesia al escondido. Pero va a llegar un tiempo que se va a poner la cosa difícil acá. Vas a arriesgarlo todo por el nombre de Jesucristo. La carta concluye con 4 cosas de las cuales debemos decirle a los nuevos creyentes. Y yo quiero, y pienso que también los hace recordar a nosotros que se abstengan. Una de las cuales se ocupa sobre la mortalidad. Las 3 restas son con la sensibilidad. Los judíos eran muy sensibles sobre los temas de sangre, estrangulamiento y carne ofrecida a los ídolos. Y el tema moral era la fornicación. Algunos han dicho que Santiago se salió de los límites, que él no debiera puesto estas leyes o decirles que obedezcan estas cosas. Pero vamos a explicar si fue Santiago o si fue otro que dijo que pusiera esto. Y sin embargo, si lees el versículo, mira lo que dice el versículo 28. Porque al Espíritu Santo, primero, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Y a nosotros nos ha parecido mejor carga que estas cosas necesarias. No solamente fue Santiago, y no solamente fue los ancianos y los apóstoles. Acá dice que fue el Espíritu Santo. Necesitas líderes que se rinden a la guía del Espíritu Santo. Hay algunas advertencias sobre ser un supervisor y pastor. Mira lo que dice acá. Esto lo va a decir a los pastores. Pero si usted dice, no, yo no soy pastor, esto le aplica a usted también, como líder en su casa, como líder en su trabajo.
Hechos 20:28 dice, por lo tanto, presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre los cuales el Espíritu Santo los ha hecho supervisores, para pastorar a la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Santiago escribe en capítulo 3:1, dice, mis hermanos, que no muchos de ustedes se conviertan en maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más estricto. No tomemos a la ligera tu papel como supervisor. Si estás en una posición de autoridad, como maestro, como pastor, tienes una responsabilidad a la palabra de Dios. Le podemos ocultar las cosas a los demás que no saben nuestras vidas personalmente, pero Dios lo sabe todo. Mira lo que dice en Timoteo 2:3, 16 al 17. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es provechosa para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea completo, completamente equipado para toda buena obra. Segunda Pedro 1:21 dice, porque la profecía nunca vino por la voluntad del hombre, sino de que los hombres santos de Dios hablaron como fueron movidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién inspiró esta carta? Dios, el Espíritu Santo. No fue Santiago. ¿Para qué? Para proporcionar instrucción para que los gentiles y los judíos que estaban juntos pudieran estar completos. Si no fuera el Espíritu Santo, entonces no se incluiría aquí. El Espíritu Santo fue el que le dirigió a escribir esta carta. El Espíritu Santo es el que los ayuda a entender la palabra de Dios. Todas las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. El fruto, ¿qué es ya que estamos en el tema del fruto del Espíritu Santo? Porque los va a ayudar en nuestra lectura acá. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Y debido a que los judíos eran sensibles a los problemas de sangre, estrangulamiento y carne ofrecida a los ídolos, la Biblia nos dice que no usemos nuestra libertad para tropezar con nuestros hermanos y hermanas. Nosotros no estamos debajo de la ley, debajo de las regulaciones del Viejo Testamento, y tenemos toda libertad. Pero acá lo dice, no a tropezar a aquellos que sí están cumpliendo con la ley. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre esas cosas. Galatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, habías sido llamados a la libertad. Solo no la uses la libertad como una oportunidad para la carne, sino que por medio del amor se sirvan unos a otros. El amor siempre viene encima de la ley. 1 Corintios 10:23. Todas las cosas son listas para mí, pero no todas las cosas son útiles. Todas las cosas son listas para mí, pero no todas las cosas edifican. Que nadie busque lo suyo, sino el bienestar del otro. Siempre hay que pensar en la otra persona. Verás, la mejor carne en esos días se ofrecería como sacrificio en los templos paganos antes de que se vendiera en el mercado a precios baratos. Por eso que en 1 Corintios 10 Pablo dijo, no importa si se ofrece carne a los ídolos o no, pero ti mismo no preguntes de dónde vino, solo disfrútela. Pero si estás comiendo y haré que un hermano más débil tropiece, mantente alejado de él. No lo hagas enfrente de él. Hay muchos problemas sobre si puedo tomar o no tomar. Si tienes un hermano que le ofende que tomen y que fumen cigarrillos y todas estas cosas, esas no son cosas de pelear sobre la salvación. No lo hagas enfrente de ellos. Para mí, eso no se puede hacer porque si alguien está luchando con eso, ¿cómo le voy a dar consejo y tomándome una fría? No puedo. Lo que dice no emborracharse. La palabra de Dios dice,
No uses químicos, no uses cosas que te van a hacer daño al cuerpo. Si este es el cuerpo del Espíritu Santo, no lo dañes. Pero no es una cosa de salvación. No es algo para dispituar. Cada uno con la libertad que Dios le ha dado a uno. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de preferencias. Que a Roberto le gustan los vegetales con su arroz y sus habichuelas, pero a mí me gusta la carne. Y lo demás, ¿qué me importa? Dame carne venteada. Eso no es algo para dividirlos. Si le gusta eso, que coma eso. Ahora, el arroz no es bueno para el azúcar, pero ya eso es entre él y Dios. Romanos 14:1. Recibe a alguien que es débil en la fe, pero no a las disputas sobre cosas dudosas. Porque uno cree que puede comer todas las cosas, pero el que es débil solo come verduras. Romanos 14:19. Por lo tanto, busquemos las cosas que hacen a la paz y a las cosas por las cuales uno puede edificar al otro, siempre pensando en la otra persona. Nuestro objeto es agregar al reino de Dios, caminando en el amor de Dios. E incluso, si es de significado, sacrificar nuestras libertades a veces. Sin embargo, a menudo estamos enfocados en nuestras diferencias que dividimos el cuerpo de Cristo. Hay diferentes iglesias, diferentes estilos de música, diferentes estilos de predicar. Lo importante es, ¿están predicando la palabra de Dios? Busca una iglesia que te sientas cómodo, pero que prediquen la palabra de Dios. ¿No te gustó la música? Busca otra iglesia que tiene la música que te guste. Pero que lo principal sea lo principal. Que las escrituras estén predicadas y te apunten a Jesús. No estamos hablando de comprometer la doctrina, sino de cuestiones que son preferencias. Una pregunta para ustedes: ¿a qué áreas te aferreas tan fuerte que podría estar causando conflictos y divisiones en el reino de Dios? ¿Qué preferencias tienes? Tantas que dices, no, yo con eso no voy a hablar. Aunque son cristianos, estamos supuestos a estar unidos, pero estamos divididos porque tus preferencias son tan fuertes. Recuérdate que el más débil es el que no está dispuesto a renunciar a su libertad. Lo último a lo que la carta hace referencia es abstenerse en la inmoralidad sexual, que es la fornicación. Primero, vamos a definir qué es la fornicación, porque nuestra sociedad e incluso muchas iglesias parecen estar confundidos sobre este tema de fornicación. La palabra griega es pornía, de donde obtenemos nuestra palabra porno o pornografía. La definición en el diccionario de Strong dice lograría, incluyendo adulterio y incesto. Figurativamente, idolatría, fornicación. La Biblia usa la fornicación al describir lo siguiente: relaciones sexuales ilícitas que incluyen adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, relaciones sexuales con animales, y etcétera. Relaciones sexuales con parientes cercanos. Relaciones sexuales con un hombre o una mujer divorciados. Esto fue un problema tal en la iglesia carnal en Corintio que Pablo hace referencia a la fornicación 5 veces en sus 2 libros.
E incluso dice que parte de la fornicación que estaba adentro de la iglesia era peor de lo que se veía en la calle entre los gentiles. Eso es serio, serio. ¿Sabe qué? Hoy la iglesia no es diferente. Hoy la iglesia está condenando la inmortalidad sexual en lugar de condenarla. Condonen. Están apoyando la sexualidad y moralidad en vez de condenarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la están practicando. Desde el abuso sexual de menores hasta el adulterio, la ordenación de homosexuales y lesbianas al ministerio. Y quién sabe más qué están haciendo en lo oscuro. Mire, querida iglesia, querido pastor, querido líder de adoración, querido cristiano, si estás viviendo en el pecado de la inmortalidad sexual, del mismo sexo, arrepiéntete. Si estás en una relación fuera de matrimonio o con el mismo sexo, arrepiente y regresa a Dios. Cancela la relación. Y Dios, que es justo, está dispuesto a restaurarte y redimirte. Mire lo que dice Galatas 5:16 al 21. Digo entonces, anda en el Espíritu Santo y no cumplirás la lujuria de la carne. Porque la carne lujuria contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas son contratorios unos a otros, para que no hagas las cosas que deseas. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora, las obras de la carne son evidentes, que son adulterio, fornicación, impureza, lascivicia, idolatría, hechicería, odio, contenciones, celos, arrebatados de ira, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, envidias, asesinatos, embriaguez y juergas y cosas por el estilo, de las cuales les digo de antemano, tal como también les dije en el tiempo pasado, que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La escritura acá nos dice que es una lucha entre la carne y el espíritu. Mire, nuestros deseos son hacer las cosas malas. La letra en Hechos dice abstenerse, que en griego es apeekomoi, que significa mantenerse alejado de uno mismo, y abstenerse, lo que significa tener control, que es una característica del fruto del Espíritu, tener control. No significa que no tendrás esos pensamientos, pero debes abstenerte. Puedes optar para no hacerlo, pero el problema es que no queremos. A nosotros, nuestra carne le gusta el pecado. La fornicación es uno de los pecados más poderosos que hay y tumba a mucha gente. ¿Cuánta gente no está en fornicación, viviendo con una pareja que no es su esposa, teniendo sexo afuera del matrimonio? Nuestra juventud le están llenando con tantas cosas. Si estás escuchando, estamos aquí para orar contigo y ayudarte a caminar a través de en tu camino en el reino de Dios. Pero el primer paso es reconocer que lo que estamos haciendo es un pecado. Y ese es el problema. No queremos llamar el pecado, pecado. Hasta que usted no seas honesto contigo mismo, que lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás haciendo es pecado, no hay arrepentimiento. Y por eso no entiendo por qué hay iglesias que no predican sobre esas cosas. O no van a poner a un hombre
homosexual o lesbiana a ser un pastor? No entiendo. La palabra es clara. Eso que acabo de leer es del Nuevo Testamento, no del Viejo Testamento. Para que digan, eso no estaba en el Viejo Testamento. No, esto es el Nuevo Testamento, esto es Pablo hablando. La carta termina diciendo que si te abstenes de hacer estas cosas, lo harás bien. Vivirás bien. Ahora, si tú no conoces a Jesús, entonces arrepiéntete y ves a donde Dios. Él está dispuesto y es capaz de perdonarte tus pecados. Él no dice, Él quiere hacerte una nueva creación y comenzar con una pizarra de blanco, porque has sido salvado por la sangre del Cordero. Dios no está buscando que dejes de pecar primero antes de venir a Dios. Hay gente que trata de limpiarse. No, yo tengo que limpiar, tengo que dejar mi vicio, tengo que dejarme de tomar, tengo que parar de ser mujeriego y estas cosas. No, primero es reconocer que eres pecador y que estás en pecado. Y por tu pecado vas a ir para el infierno. Pero da de vuelta y sigue hacia Dios. Y eres Dios y el Espíritu Santo es el que empieza a hacer un trabajo en tu vida. No te limpies. En tu poder no puedes hacer nada. Él te quiere ofrecer la gracia de Dios para que puedas ser agregado al reino de Dios. La carta ya está completa y los dos equipos se dirigen hacia Siria. Leemos Hechos 15, 30 a 35, que dice: así que cuando fueron expulsados, vinieron a Antioquía, y cuando reunieron a la multitud, entregaron la carta. Cuando la leyeron, se recogieron por su aliento. Qué lindo. 32 dice: ahora bien, Judas y Silas, siendo ellos mismos profetas también, exhortaron y fortalecieron a los hermanos con muchas palabras. Y después de haber permanecido ahí por un tiempo, fueron enviados de regresar con saludes de los hermanos a los apóstoles. Sin embargo, Silas le pareció bueno permanecer ahí. Pablo y Bernabé también permanecerían en Antioquía. ¿Haciendo qué? Gritando, bailando, no, enseñando y predicando la palabra del Señor, con muchos otros también. Este pasaje de las Escrituras es una imagen maravillosa de la importancia de enseñar y predicar la palabra de Dios. El tema planetado en Antioquía tenía la potencial de dividir a la iglesia, pero al indicar en las Escrituras, la gracia de Dios fue revelada y la iglesia se unió. La iglesia en Antioquía se regocijó después de ser alentada por la palabra de Dios. Tampoco consideran las cosas de la que abstenerse como honrosas, difíciles. No, ellos vieron la carta y dijeron: ok, no tenemos que hacer la ley. Por estas otras 4 cosas, ¿cómo que? No dijeron eso. Se regocijaron diciendo: wow, qué bueno. La palabra de Dios revela el amor de Dios por nosotros y sus cargas no son pesadas. Necesitamos predicar la verdad de Dios en amor, pero no el compromiso del uno al otro. No puedes predicar el amor, pero no decir a la gente la verdad cuando viven en pecado. Eso es una mentira del infierno y estás llevando a la gente por el mal camino. Hay que predicar el amor de Dios y también la verdad de Dios. Quiere decir que tienes que confrontar el pecado. Mi mejor vida no está en este mundo, está en el cielo. La palabra de Dios, acá también vemos que Judas y Silas están ejerciendo su don de profecía
alentando, consolando y fortaleciendo a la iglesia con la palabra de Dios. Pablo y Bernabé recorrerán la ciudad enseñando y predicando, ¿qué? La palabra del Señor, con muchos otros, incluyendo a Silas, que decidió quedarse. Ahorita vamos a leer cómo trabaja el Espíritu Santo y por qué eso fue importante. Silas y Barnabas o Judas increíblemente vinieron a dejar la carta y iban a regresar a Jerusalén, pero el Espíritu Santo estaba obrando y se puso en su corazón para permanecer en Antioquía. El mundo está gritando para llamar tu atención. ¿Estás escuchando en silencio para escuchar el Espíritu Santo y la voluntad para tu vida? Es una pregunta. Dios va a usar a Silas de una manera poderosa para animar, exhortar y agregar al reino de Dios. El Señor quiere usarte a ti también. ¿Estás escuchando? Primero hay que responder al llamado de Dios, si no lo conoces. Y mientras que aprendas su palabra, te metas en la palabra de Dios, hay que escuchar para ver cómo te quiere usar. No estás tan viejo. Todavía, mientras que estás respirando, puedes hacer cosas por el Señor. Todavía quiere usar tu vida. No ha terminado contigo todavía. Vamos a concluir nuestra enseñanza de hoy terminando los últimos versículos de Hechos 15. Pablo y Bernabé han complementado su viaje misionero. Están unidos entre sí y con los apóstoles para espirituar a los religiosos. Y como resultado, la iglesia se unió en un lugar que pues los podía haber divididos. Ahora, ¿cómo será cuando llegue un asunto personal? Vamos a leer versículo 36 al 41, que dice: Entonces, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos ahora y visitamos a nuestros hermanos en cada ciudad donde hemos predicado la palabra del Señor y vemos cómo les va. Ahora Bernabé estaba diciendo a llevar consigo a Juan llamado Marcos. Bernabé quería llevarse a su nieto, a su sobrino Juan Marcos. Pero Pablo insistió en que no debía llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Si se recuerdan, en Hechos 13, Marcos se les fue. En medio del ministerio, llegaron a la isla y cuando fueron salieron de Cipras, llegaron a Turquía y Marcos se fue, dijo: no, esto no es para mí, y se fue. Entonces, cuando Bernabé dice que los llevemos, entonces la contienda se hizo tan aguada que se separaron el uno del otro. Entonces ahora vemos que Pablo y Bernabé se separan. Hicieron tanto ministerio juntos. Y ahora, por una disputa sobre el sobrino, se separaron. Qué tristeza. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Y pasó por Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. Pablo no solo es un evangelista, maestro, predicador, apóstol, misionero y plantador de iglesias, sino que era un pastor con un corazón para alentar y desarrollar a otros. En el versículo 36, él quiere ir en un segundo viaje misionero para ver cómo están las iglesias que plantaron. Este es un don y un llamado que no todos los pastores tienen o líderes. La forma en que una persona liderea y se desarrolla puede ser diferente a otro pastor. Pablo invita a Bernabé al viaje secundario y Bernabé dice: estoy deprimido, vámonos, pero quiero llevar a mi sobrino Juan Marcos.
Bernabé tiene el corazón para animar y desarrollar a los demás también. Se puede decir que tiene más paciencia y más gracia. Su estilo de liderazgo es diferente. No es mejor ni peor, es diferente al del Pablo. Los dos son líderes, los dos quieren desarrollar a otros, pero parece que uno tiene más gracia que el otro o más paciencia. Sin embargo, a pesar de hacer un gran trabajo juntos, tienen una disputa personal y como resultado hay una cuña de división entre los dos. Han pasado por mucha persecución, han visitado a personas añadidas al Señor a través de la predicación y la enseñanza de la palabra. Están en la cima de la montaña del ministerio, están en lo más alto. Estaban unidos para enfrentar a los religiosos, pero no pudieron superar este asunto personal. ¿Por qué no lo llevaron a los líderes de la iglesia, como hicieron con ese otro tema? ¿Tenía razón Pablo por estar molestado porque Juan Marcos los dejó? Bernabé es el hijo de aliento. Él quiere decir, me lo quiero traer debajo mi ala, lo quiero guiar, quiero animarlo, ayudarlo, traigámonos. Démosle otra oportunidad. Pero no pueden resolver sus diferencias. Pero vemos que Dios ya estaba obrando. Dios ya tenía, Dios, para esto no fue una sorprendencia saber, ¡ay! Pablo y Bernabé se van a separar. ¿Cómo vamos a seguir en el ministerio? ¿Cómo se va a seguir haciendo la obra del Señor? No. Recuérdese que Silas vino y después se quedó. Estaba supuesto a regresar a Jerusalén. Dios ya sabía. No se trata de quién tiene razón o estaba equivocado acá. Dios ya había visto venir esto. Y Dios puede usar la división para la gloria de Dios. Pablo escogió a Silas, pero Dios ya estaba preparando a Silas. También llamando a Silvano en varios pasajes. Recuérdese, se suponía que debía regresar a Jerusalén, pero si no, sentido llamado a quedarse en Antioquía. Silas fue reconocido como uno de los hombres principales entre los hermanos. En Hechos 15:22. Silas fue un profeta, Hechos 15:32. Silas era un ciudadano romano, Hechos 16:37. Silas probablemente hablaba griego, comparando a Hechos 15:22 y 15:32. Estas cosas son importantes porque recuérdense que el ministerio de Pablo era ministrar a los gentiles, que eran griegos, romanos. Silas escribió una de las cartas de Pedro, según 1 Pedro 5:12. Y tal vez algunas de las de Pablo, porque Pablo tenía problemas viendo con los ojos. Entonces es posiblemente que escribió las cartas de Tesalonicenses. La edición puede venir por división, por la gloria de Dios. Mira lo que va a pasar. Por la división acá entre dos hermanos, dos pastores, dos personas que se amaban. Ahora el evangelio se puede ir por dos diferentes viajes misioneros. La división a veces trae la división. Tenemos dos viajes misioneros por la división. No sabemos quién estaba en el bien y en el mal. De pronto los dos estaban bien y los dos estaban mal, pero Dios lo usó para su gloria. Él puede usar las divisiones. Si has sido herido por el ministerio, si has sido herido por un amigo, Dios usará eso para fortalecerte y alentar a otra persona que ha pasado por ciertas cosas. Incluso si eres doloroso a medida que lo atravieses. Va a ser doloroso, va a ser difícil, vas a decir, Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me abandonaron?
hicimos tanto ministerio juntos y me has abandonado ahora. Me decías que me ibas a apoyar y ni me apoyaste. Les digo esto, Dios es el que puede reconciliar, restaurar, refrescar y redimir todas las cosas, e incluso las amistades y las relaciones, porque somos más fuertes juntos. 2 Corintios 5:8 dice, ahora todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado con sí mismo por medio de Jesucristo, y nos ha dado, ¿qué? ¿El ministerio de qué? Reconciliación. ¿Quieres reconciliación y restauración? Entonces alguien tiene que morirse a sí mismo. ¿Qué quiero decir por eso? Si tú de verdad quieres reconcilio en tu matrimonio, alguien tiene que morir y seguir a Jesucristo. En tu amistad, que te traicionaron, alguien tiene que postrarse debajo de las rodillas de Jesucristo y pedir por reconciliación. Aunque tú pienses que tú no estabas en el mal. Si los quedamos, no, yo estoy bien y yo estoy el bien, nunca va a haber reconciliación, porque nuestro egoísmo entre nosotros, how do you say pride in Spanish? Pride. Nosotros queremos estar en el bien y no los queremos postrar y decir, aunque yo no está bien, aunque no fue mi culpa, o si fue mi culpa, no quiero perdonar. Tengo que ponerme antes de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? No sé por qué pasó esto, pero quiero reconciliar, quiero restauración. Yo he visto esto en mi propia vida, sea en el ministerio, o sea, aún cuando Dios me salvó en el 2006, y fue noviembre 11 del 2016, y recuerdo que era el día de Acción de Gracia, y estamos llegando a ese tiempo, ese fin de semana de 4 días, y el Señor hablándome fuertemente, de llamar a mi papá y pedirle perdón porque me había ido a la casa. No porque yo había hecho algo malo. Me fui a la casa a los 16 años para cumplir como ser padre, y me fui de Miami para Nueva York. Mi exnovia, mi exesposa, estaba embarazada. No quería tener el niño, pero gracias a Dios, pudimos tener ese niño. Y entonces yo me fui a la casa de Miami a los 16. Y por casi 10 años no hablamos. Más, porque como 12 años casi mi papá y yo no hablábamos. Hablamos de pronto 1 o 2 veces cuando el divorcio a los 21. Entonces Dios me salvó. Y yo dije, ¿sabe qué? Empecé a orar. Y voy a llamar a mi papá. Eran las Navidades ya. Lo voy a llamar a pedirle perdón. A pedirle perdón porque me fui de la casa. Aunque fue por la responsabilidad. Pero yo puedo entender. Al fin vivíamos juntos. Yo me movía de casa en casa con tía, con amigos, diferente familiar. Y hasta a un punto casi me voy a vivir con un amigo. Pero no. Entonces ya estamos viviendo 2 años en Miami juntos. Entonces yo lo llamo, le pego una llamada en un 24 de diciembre de 2006 para pedirle disculpas y pedirle perdón.
Y lo que pasa es, en vez, él me pide disculpas a mí. Y yo dije, wow, la cosa está tan bien que lo voy a invitar los vamos a casar de nuevo en la iglesia. Y lo invité y él vino. El punto de esa historia es que si tú no mueres a estar bien, si tú no mueres a decir, por yo estar en el bien, yo debo estar, yo tengo toda la razón para estar bravo. Ellos tienen que perdonarme a mí primero. Me tienen que pedir el perdón. Dios dice que hay alguien que tiene que morir primero. Y si tú eres el cristiano, te toca a ti. Si tú vas el que vas a seguir por la palabra de Dios, te toca a ti. Porque Dios no solamente quiere reconciliar tu relación, si quiere restaurarla y hacerla aún mejor de lo que era antes. Dios es fiel en la reconciliación y restauración de las relaciones. Leemos en 2 Timoteo y Colosenses 4 que hubo reconciliación entre Juan Marcos y Pablo. Juan Marcos incluso escribió el Evangelio de Marcos porque fue alentado por su tío Bernabé. No te rindas y entregues tu amargura al Señor, que puede reconciliarlos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Padre, muchos hemos heridos por padres, por madres, por la iglesia, por amigos, amistades, trabajadores. Pero tú nunca los has fallado. Tú quieres restaurarlos y reconciliarlos primero a ti, Señor, a nuestro Padre. El pecado los separó de Dios, el Padre. Pero por la sangre de Jesús, por la cruz, hizo un puente para reconciliarlos a ti mismo, Señor. Pero no terminaste ahí solamente. Tú quieres reconciliar a nuestras relaciones personales, a hijo y a padre que han sido separados, a hija y a madre. Tú puedes remendar y restaurar esas relaciones. Padre, si hay alguien que no te conoce, el primer paso es saber que somos pecadores y tú quieres restaurar nuestra relación contigo. Que hoy sea el día que entreguen su vida a ti, Señor. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice esta semana. Ve adelante de nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Vamos a terminar en oración. Y para ustedes que están en línea, Dios me los bendiga. Si Dios quiere, los vemos la semana que viene. Y si están en el área acá en Austin, los invitamos. Bienvenidos. Dios me los bendiga.